con la pregunta de ¿en qué periodo estuvo usted como alcalde? Bueno, sí. Y no sé si podría hablar así un poquito más fuerte para que se escuche el audio. Bueno, sí, Entonces, cómo no, sí, que me sí. comience explicando más o menos en qué periodo estuvo y por qué partido fue electo usted. Exactamente. En 1966 hice mi primer periodo de alcalde. ¿Y fue su único periodo? No, lo hice el 72, pero ya iba como primer regidor. Y o sea que fue primero alcalde Y después me llevaron como primer regidor. y ya estuvo en el consejo municipal, Sí, ¿verdad? sí, en el Consejo Municipal. Sí. ¿Por Sí. qué partido usted fue candidato cuando estuvo como alcalde? Por el PCN. Por el PCN. PCN, Partido de Conciliación Nacional. ¿Y qué otros partidos habían en la elección en la que usted participó? El partido del PDC. Por el PDC era el Partido Demócrata Cristiano. Era el como su contrincante, podría ser. Sí, el contrincante. ¿Y cómo lo eligieron para que participara como alcalde? Bueno, ingresé al comité del partido. Ah, y ellos sí. lo postularon. De ahí me postularon, sí. ¿Y recuerda bien cuáles eran las funciones que tuvo como alcalde? Bueno, funciones con respecto a lo que hacía como alcalde. Al alcalde, sí. Teníamos las funciones que teníamos eran quizás como contratar empleados. Ajá, sí, pero como en ese tiempo no era pobre el lugar, la alcaldía, se puede decir, sí. Pobre. ¿Cuántos empleados habían en la alcaldía? En ese tiempo habían solo 3. ¿Solo 3 sí, empleados? 3 empleados, sí. ¿Cómo qué empleados eran? ¿Policía? Estaba un policía, el secretario y el auxiliar. ¿Y usted qué hacía en la alcaldía? O sea, bueno, yo llegaba allí a atender a la gente que me buscaba. Sí. ¿Le tocaba firmar documentos? Sí, firmaba documentos, partidas de nacimiento, recibía a las autoridades, por lo menos a la Guardia Nacional. Sí, ellos me visitaban también. O sea que eso se lo delegaban a usted, esos eran sus cargos, sus funciones. Sí, las funciones, sí. Y atender a mi gente. Y sí. A diferencia de hoy, ¿cuál era el salario que usted recibía o no recibía salario? No, a honores servíamos. ¿A honores? A honores, sí. No había salario para el alcalde, solo para los empleados, que era poco el sueldo que tenían ellos. ¿Y los proyectos? ¿La alcaldía no hacía proyectos? No habían proyectos. No había proyectos. ¿Y el cantón Ateo ya estaba dentro de los cantones del municipio? Ya estaba, Ateo ya estaba, pero eran pocos los habitantes. Sí, pocos los habitantes. ¿No había consejo municipal cuando usted estaba como alcalde? ¿Cómo no? Tenía mi consejo. ¿Y eso? Que me incorporaban a mí como alcalde. ¿Y sí. los elegían? Sí. ¿Y cómo los elegían? Por elecciones. También al consejo. Las elecciones que íbamos. ¿Y cuántas personas iban en el consejo, más o menos? Éramos 2 propietarios, 4 suplentes. ¿Y el alcalde? Y el alcalde, sí. ¿Y no había síndico para entonces? ¿Cómo no? Ahí iba el síndico también. Síndico. ¿Y? Eran 4, si quiero decir, el alcalde, el primer regidor, segundo regidor y el síndico. 4. ¿Y los suplentes? Y los 4 suplentes. Sí. ¿Y para ese entonces ya se regían por el Código Nacional Municipal o había otra como ley por la que ustedes servían o...? Bueno, teníamos un control que nos llevaba la Corte de Cuentas. ¿Tenían un control? Un control, sí, llevábamos la cuenta. Sí. ¿No manejaban una ley que ustedes tenían que irse guiando por esa ley para hacer sus funciones? Todavía no había una ley establecida que decía qué es lo que tenían que hacer. Bueno, habían leyes, pero no se llevaban a cabo, pues, las leyes. Sí. ¿Y se cobraban impuestos para ese entonces? Entonces habían, sí, pocos los impuestos que caían. Sí.
¿Y más o menos de cuánto era la población? Bueno, yo en mi conocimiento pues podía decir que habían unos 1000 habitantes. 1000 habitantes. Sí. Entonces, ¿su periodo de cuántos años consistía como alcalde? De 2 años. 2 años 2 era. años. Ah, ¿y alguna como anécdota como alcalde que usted puede como contarnos? Bueno, en mi tiempo que yo serví como alcalde en el primer periodo, tenía las autoridades que me visitaban en ese tiempo, teníamos la Guardia Nacional, eran los que ellos venían, la policía de Hacienda, ellos venían a visitar aquí el pueblo. O sea que estaban como en la época de la guerra. Antes de la guerra. Antes de sí, la antes guerra. de la guerra, sí, antes de la guerra. Porque la guerra fue como el 69. Ajá. Sí, la guerra de Honduras. Esa es la guerra que usted vivió cuando estaba como alcalde. Sí, como alcalde, sí. La guerra de las 100 horas. Las 100 horas, sí. Y siempre se relacionaban, por ejemplo, en las fiestas patronales, con la alcaldía, con la iglesia, perdón. Sí, había relación. Siempre se celebraban las fiestas. Se celebraban las fiestas, sí. Y en cuanto al alumbrado público, había alumbrado ya. Cuando yo entré al mando de alcalde, no había luz eléctrica. Nosotros tuvimos que trabajar para que la luz eléctrica hubiera luz. Sí. ¿Todavía no había? No había luz. Sí. ¿Y agua potable ya había? Había una fuente que viene de aquí de Ticuma, pero como duró un tiempo, no, antes de que viniera un terremoto que vino del 2001 fue el terremoto, fue cuando se secaron las fuentes. Pero antes de esa utilizaban. Sí, había agua, sí, teníamos agua, pero era poco el agua que se tenía. Ocupaba, sí, se obtenía. ¿Y sí. la carretera de Zacacoyo ya estaba establecida como carretera? Ya había carretera. ¿Formal? Sí, formal, sí. ¿Y el cementerio siempre ha estado? Sí, el mismo cementerio. ¿Ya se utilizaba? Sí, ya estaba el cementerio. Pero no había recolección de los desechos como la basura, ¿verdad? Eso no. Había, la basura la botábamos en unos barrancos. O sea que barrancos, en cualquier lugar sí, la depositaban. Sí, en barrancos, sí. O sea que no cobraban impuestos ni para alumbrado. Poco era el impuesto que se había impuesto. Ah. Sí, y en cuanto a la población votaba por voto democrático siempre. Siempre democrático. Así lo eligieron a usted. Sí, ¿Se acuerda del proceso que siguieron para votación cuando usted estuvo? Sí, estaba el consejo, consejo de elecciones. Ese era el nombre que tenía el Consejo Central de Elecciones. Sí, y siempre llamaba. Con papeleta, tenían que elegirlo. Sí, habían papeletas, sí. Sí. Y era un proceso largo para votar. Y hacían meetings, como ahora. Habían meetings siempre, sí. Habían meetings. Pero no así como hoy, ¿verdad? No, ahora ya es más distinto el proceso. Sí. Sí. Bye. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bye.